Muy buenas noches para todas y para todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que nos ven en estos momentos a través de Twitch y les recordamos que pueden charlar con nosotros en vivo y en directo en nuestro chat. Aquí nos pueden contar qué les parece la lectura de hoy, darnos sus comentarios, opiniones, sugerencias, todo lo que nos quieran decir. Ahí está el chat disponible para todas y todos ustedes. Y también saludamos a quienes nos ven a través de YouTube en las repeticiones. Allí también pueden hablar con nosotros, nos pueden dejar un comentario, un me gusta, un no me gusta, compartir nuestros videos. Todo eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, saludamos en esta noche de jueves a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Muy buenas noches, ¿cómo estás en este jueves un poquito frío, pero pues ya mejorando? Hola, hola Iván, muy buenas noches para ti y para las personas que, como bien dices, nos acompañan a través de nuestra señal en directo en Twitch y a quienes nos dejarán entrar un poco a sus vidas a través de nuestra señal en YouTube, nuestras retransmisiones, así iniciando lecturas el día jueves. Tuvimos ahí unos inconvenientes técnicos a principio de semana, así que bueno, igual las lecturas no se detienen, por eso pues estamos aquí y empezamos entonces nuestra parada en Paraguay, ¿verdad? Así es, continuamos este viaje literario por Sudamérica. Recuerden que en nuestro canal de YouTube pueden ver las paradas anteriores. Ya estuvimos en las dos Guyanas, en Surinam. Y pues bueno, estamos en este momento en Paraguay. Empezamos el día de hoy con una autora. Mañana tendremos a nuestro autor invitado de este país. Entonces, Ujú. pues los invitamos a que vean esas repeticiones en YouTube y también a que no se pierdan pues la continuación de esta serie. Entonces, cuéntanos qué autora tenemos invitada para el día de hoy, qué vamos a leer, con qué nos vas a sorprender hoy. Bueno, no, pues muy, bueno, con una autora pues que me ha sorprendido gratamente. Bueno, esta sesión, pues bueno, me permitió investigar un poco sobre la historia literaria de Paraguay. Como saben, bueno, ya vamos llegando entonces hacia el sur del continente y pues tenemos muchas particularidades en esta historia. La primera que las mujeres, bueno, no solían sobresalir mucho en el panorama literario de Paraguay. Vienen a aparecer ya a mediados del siglo XIX, ya se empiezan a ver, pero pues sus temáticas son pues bastante, bueno, tratando como de liberarse, un poco feminista, cosa que yo pues desconocía completamente. Entonces, bueno, encontré muchas autoras, digamos, como con este discurso, tratando de salir como de esa sociedad pues tan tradicional, como que dicta las reglas y bueno, lo que se supone que debe ser una mujer, pues con muchos conflictos internos por todo esto del manejo de la familia, etcétera. Y dentro de todas estas autoras, pues me llamó la atención la autora que tenemos invitada hoy. Ella es Lita Pérez Cáceres, aunque esto es un seudónimo, en realidad su nombre es María Amelia Sabina Pérez de Cabral. Ella nació en Asunción, Paraguay, en octubre de 1940. Es escritora, es periodista, es miembro activo de la Sociedad de Escritores de Paraguay. Su obra, bueno, ha escrito múltiples novelas y sus cuentos también figuran en varias antologías. Su novela más reciente fue publicada en el 2016, ganadora de muchos premios literarios, muchos reconocimientos. De hecho, en la investigación por ahí vi que se ganó 4 veces un premio que
bueno, un premio que organizaron por 5 años y ya se lo ganó 4 veces. Entonces, bueno, digamos que sus letras, sus cuentos, pues son muy representativos. Y pues bueno, el cuento que vamos a leer hoy tiene un poco de ciencia ficción y como saben, aquí nos encanta la ciencia ficción. Así que bueno, mujer, suramericana y pues ciencia ficción, creo que es un cóctel muy apetitoso. No sé cómo lo veas tú. Sí, todo lo que nos gusta acá reunido en una sola lectura. Entonces, pues sí, suena bastante interesante. De hecho, sí, también, pues mañana, como les contábamos, mañana tenemos autor invitado también de Paraguay. Y me pareció interesante que mucha de la literatura de este país y pues en general de nuestras zonas gira en torno como a temáticas muy similares a las que tú nos mencionabas. Por ejemplo, yo también encontré que muchas autoras, muchos autores del Paraguay pues escriben sobre, por ejemplo, la relación de sus pueblos indígenas con pues, como la sociedad citadina, muchos problemas, muchos conflictos que ha habido. Hay muchas referencias, por ejemplo, a la Guerra del Chaco, que pues al parecer es un evento histórico muy representativo y muy importante para estas personas, para poetas, escritores, novelistas, etcétera. Entonces, pues me parece chévere que a partir de esas lecturas, pues uno puede conocer un poquito más de estos países, de pronto con cosas que uno por X o Y razón alguna vez escuchó, pero no ha profundizado, no conoce como también no está como tan contextualizado el asunto, pues uno va viendo también preocupaciones de estos países, como pues en el caso de la autora de hoy, estas temáticas feministas, estas temáticas, también esas indagaciones por la ciencia ficción, que es algo que, bueno, nosotros recientemente hemos visto que es muy llamativo en nuestros países, en países latinoamericanos y suramericanos particularmente, que pues es algo que al principio uno le parece medio raro, como cuál es la ciencia ficción de acá, pero pues uno se va dando cuenta que hay muchos temas ahí de fondo muy interesantes y eso le permite a uno conocer un poquito más de estos países, ¿no? Entonces siempre es interesante ver esos temas a través de la literatura de estas autoras y de estos autores. Entonces pues nada, creo que somos todos oídos para que nos cuentes en qué consiste este cuento de esta noche. Ok, claro que sí. Entonces, bueno, sin mucho más preámbulo, este cuento se llama Más allá del arco iris. Fue publicado en el año 1992 en una compilación que se llama Narrativa Paraguaya de la década 1980 a 1990, compilado por María Elena Villagra y Guido Rodríguez Alcalá. Y dice así. Más allá del arco iris. Vio algo con el rabillo del ojo, pero no le dio importancia y siguió preparando la mayonesa de huevos sintéticos. Nuevamente percibió un movimiento y color en la ventana, pero pensó que era el ocaso automático de las 3 de la tarde. Cuando cerró la heladera, el reflejo de algo rojo y redondo le llamó la atención. Se decidió a salir al calor abrasador porque tenía que saber qué era. Y lo encontró saltando lánguidamente. Era un globo, común, inflado con aire, de color anaranjado oscuro y con algunos adornos celestes. Vaya a saber qué ignotos espacios había cruzado para llegar hasta allí, donde no había ningún otro, ningún cumpleaños, ninguna ronda. Solveig se quemó los dedos al recoger el cordel y entró sofocada a la casa. El calor era inaguantable. Cerró la puerta de su cocina y al influjo del fresco aire acondicionado, el globo se puso un poco más duro. Lo contempló con asombro y con placer. Adoraba el color y la textura y no podía apartar sus ojos de él. Pensó que pronto llegaría su marido y debía esconderlo. Abrió una de las alacenas vacías y lo encerró en ese nido. Luego, mecánicamente, preparó la mesa, el mantén blanco y las sillas grises de aluminio y plástico.
platos y cubiertos de material desechable, los vasos muy transparentes y en el medio una jarra con agua. Mientras cubría toda la comida con la salsa incolora, pensaba que era superfluo, pues la carne y la verdura apenas tenían ese color, pero era ese el deseo de su marido. Nada tiene que sobresalir, todo debe ser de igual tonalidad, repetía constantemente. Por eso toda la casa era así, de un monótono color plomo, y los alimentos también. Los muebles de la cocina eran claros, los azulejos cruelmente blancos y los artefactos de acero inoxidable. Si ella hubiera tenido que describir a su marido con 3 palabras, hubiese elegido aburrido, gris y pulcro. Mientras se bañaba y se desinfectaba, por primera vez pensó en sí misma. Se describió como una mujer delgada, cansada, ajada. Había nacido hacía 35 años y podía recordar que sus padres fueron más afables que su esposo. A este lo había conocido por intermedio de una computadora. Según parecía, era conveniente un matrimonio entre ambos, pues tenían importantes afinidades. Los dos eran huérfanos, gustaban de una vida metódica, no querían tener más de 2 hijos y adoraban la limpieza. El último fue el factor que decidió a Solveig. Incineró su ropa interior y descubrió con asombro que estaba cantando. ¡Qué raro! Nunca lo había hecho antes, y hasta sonreía. Se abrió la puerta de entrada. Llegaron su hija, su hijo y Asperg. Buenas noches, madre. Buenas noches, Solveig. Esto fue todo. Luego pasaron a asearse. Mientras estuvo sola, corrió hasta su secreto. Vio el globo saltando juguetón contra el techo y queriendo salir de su prisión. ¿Qué pasa? Sonó el vozarrón áspero de Asperg. Ella perdió el suave rubor de su rostro y sirvió la cena. ¿Cambiaste las cortinas? ¿Sacudiste las sábanas? ¿Pasaste el aspirador a los techos? Solveig respondió a todo que sí, y era verdad. Hacía todos los días lo mismo, pero su esposo necesitaba eso. Sí, eso sí, desesperadamente. Dependía de ellos. Los hijos nunca hablaban, se limitaban a mirarse a escondidas y a intercambiar sonrisas cómplices. A ella le gustaba que fueran así. Aunque los sabía indiferentes, también se daba cuenta de que tenían vida propia, vida palpitante y ardiente, como los animales que habitaban más allá de los canales. Te espero en el dormitorio, se despidió él. Hasta mañana, madre, dijeron Rock y Ivy. Apenas se fueron, abrazó el globo. Se hundió en esa onda naranja y cálida. Se vio a sí misma en otra cocina, con sillas de roble oscuro y asientos de paja. La única luz venía del fuego de chimenea que calentaba el caldero y hacía brotar chispitas en los platos con flores pintadas y en las copas color ámbar. Casi pudo sentir en sus mejillas el roce de los crisantemos dorados que alegraban la mesa desde un florero. Solveig, llamó su esposo. Todo se acabó. Lo escondió y contestando ya, comenzó con la rutina. Tiró las sobras en el triturador de la pileta. Puso los platos y las servilletas de papel en el incinerador, así como los cubiertos. Ya con los guantes esterilizados puestos, recogió los vasos del secador y los guardó. Luego apagó la luz y se encaminó al dormitorio, dejando ese ambiente helado y voraz, como una boca acerada, ansiosa de engullir basura, palabras, sentimientos. Antes de acostarse, chupó una píldora de Orgadís para el orgasmo feliz. Desde la primera noche, su marido le recitó sus mandamientos. Todo lo que se acumula es basura. La basura es nociva. Y yo, como jefe de limpieza de la ciudad satélite, no puedo tolerar ni una partícula de suciedad en mi vida. De modo que tendremos relaciones sexuales todas las noches. Así no se acumularán deseos, ni tensiones. Eliminaremos desechos y dormiremos tranquilos y limpios. A veces Solveig pensaba que era un tubo donde entraban y salían los alimentos y nada más. Las sensaciones, las ilusiones, las desdichas no dejaban huellas ni recuerdos en ella. Cuando por la mañana despertó, recordó que había soñado en colores brillantes. El ruido de los cohetes que despegaban de la base cercana era ensordecedor. Se vistió y preparó el desayuno, ansiosa, nerviosa,
Su mente estaba puesta en la alacena. Su marido protestó por el color subido de la mermelada y ella prometió no usarla más, mientras los hijos ocultaban sus sonrisas tras las servilletas. Cuando todos partieron, corrió a sacarlo y se puso a jugar como una niña. Saltaba y reía contenta, y podía asegurar que era ingrávida y lo acompañaba en sus saltos leves y gráciles. Después lo guardó y limpió la casa tan alegremente que a veces reía sin motivo. No almorzó porque estuvo bañándose en el mar de las olas celestes de su globo. Al mirar de cerca, ella, que nunca lo había visto antes, sintió en sus labios gotas salobres. Un viento frío estremeció sus carnes, que se habían tornado bronceadas. Se mojó los pies y corrió por la arena tibia. El mar tenía todos los colores del universo, menos el gris. Sonó la chicharra del ocaso de las 4 y salió de su ensueño. Lo guardó. Hizo todo como de costumbre, y cuando quiso despedirse de él, lo encontró achatado y delgado. Solo era una mancha en la blancura del estante. Comprendió que nunca más jugaría con él. Se sintió irremediablemente sola. Entonces, después de tirar todo el frasco de orgadiza al piso, derramó los desinfectantes que había en la casa, echó un puñado de polvo en cada cama y decoró amorosamente los 4 platos con hilitos rojos que fue recortando del globo. A medida que lo hacía, sus lágrimas caían vibrantes de furia, de tristeza. Luego se bañó, acariciándose, y sintió por primera vez un placer natural. No aprisionó sus largos y sedosos cabellos en la cofia, como acostumbraba. Anduvo caminando desnuda en su cuarto, tan frío, tan impersonal. Recordó que Roe había traído algo que recogió de una de esas naves desconocidas que solían llegar. Encontró el paquete tirado en el fondo del placard. Lo abrió y sacó una túnica de seda que se pegaba a su piel y centellaba con todos los matices del arco iris. Tenía una fragancia particular, muy penetrante y excitante. Bajó la escalera descalza y se miró en la puerta metálica. Estaba hermosa, extraña. Al partir, decidida, levantó la vista hacia el espacio infinito. La vida la esperaba en cualquiera de esos mundos ovales y luminosos. Y caminó hacia los canales lejanos. ¿Qué te pareció? Uy, pues me, 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 mm, me trajo imágenes muy de ciertas películas, de ciertas, como de ciertas cosas muy vinculadas a ciencia ficción, como ese ambiente así súper estéril, súper pulcro, que es como una suerte ya de cliché en cierto sentido, como de un futuro distópico de alguna manera, como eh, afuera en el mundo todo es un desastre, pero el sitio en el que están los protagonistas o el sitio en el que se desarrolla la narración tiene como esa asepsia, como esa limpieza para evitar algún tipo de problema. Y pues me pareció muy interesante como ese contraste entre ese ambiente monocromático y pues el descubrimiento de este globo y todo lo que esta protagonista va sintiendo y va descubriendo a partir de esos colores que van saltando en su vida. Entonces me pareció bien, como que el contraste da una sensación muy interesante de lo que le está pasando a la protagonista mientras va descubriendo este mundo de colores, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y digamos que ese fue como, bueno, el criterio esta vez de selección. Como les digo, pues la historia literaria de Paraguay pues es muy particular, especialmente con el tema de lo femenino en esta literatura. Entonces, como les decía, pues tenemos a Josefina Pla, que fue como la primera, la precursora de las letras femeninas en la literatura paraguaya. Y fue así, ¿no? Disruptiva, en contra de todas estas, como estas reglas que decían que, bueno, no, tú eres una señorita, tú no te dedicas a eso. Bueno, que definitivamente pues eso no se ha acabado y no es en el único lugar donde pasa.
Pero pues ya digamos que ella fue precursora de esos movimientos y bueno, cada vez fueron saliendo más y más escritoras, hasta llegar, por ejemplo, pues a las escritoras más contemporáneas como doña Lita Pérez, eh, que pues precisamente se le midió y bueno, en este cuento pues podemos ver un poco eso, ¿no? Digamos, la ciencia ficción como pretexto un poco para eso, para, no sé, hacer como, no sé si, bueno, una denuncia como tal, pero bueno, para poner una situación que pues si le quitamos de pronto los gadgets y eso, pues igual sigue siendo un conflicto, ¿no? Sí, total. Te quería preguntar, de hecho, precisamente por esa caracterización que vemos en la historia, porque a mí me dio la impresión de, o bueno, no sé, pero uno suele vincular como esa monotonía que nos muestran del esposo, que en este caso pues se lo asumen a esa extrema limpieza. Mm. Yo lo vi como una especie de crítica como un formulismo, como a siempre hacer las cosas de la misma manera porque así funciona y no hay, no se puede cambiar ese modelo, no se puede salir de ese molde y es un molde como muy específico para una persona como el esposo. Y esa limpieza, pues, tal vez también hace, pues, aquí como ya teorías locas, como, como alusión a ese, no sé, de pronto como a tener una historia limpia, como a tener una narración, entre comillas, limpia, que siga una fórmula establecida y que cumpla con unos parámetros establecidos en los cuales esta protagonista o esta mujer no encuentra cabida porque ella quiere tener más libertad como para ese proceso creativo. Yo lo vi como por el lado de un proceso creativo. Este espacio que nos muestran es completamente vacío de esa creatividad, pero efectista. O sea, el tipo vive perfectamente y pues como que la rutina se lleva a cabo y todo funciona en apariencia correctamente. Pero a medida que la protagonista nos lo va contando, pues se siente que eso está completamente vacío de contenido, como que no hay nada que lo impacte a uno, no hay nada que uno diga como, no hay nada que le permita decir, este día fue distinto al anterior, algo por el estilo, que no sé si a alguien más le haya pasado, pero era algo que pasaba más o menos en este periodo de encierros y toda la vaina, que pues a uno los días se le pasaban muy monótonamente, así tuviera todo, no sé, organizado, estuviera trabajando, estuviera haciendo cosas, pues a uno el día se le pasaba monótonamente porque todo era igual. Aquí parece pasar algo similar y parece pasar precisamente porque se trata de excluir ese proceso creativo que nos representan aquí con esos colores, con esas explosiones de emociones que vemos hacia el final de la protagonista y cómo ella pues se va decantando por eso. Mm. Em, entonces me parece, yo lo vi como una especie de crítica a eso, como a no darle cabida a esa imaginación y pues precisamente no darle cabida a esa imaginación femenina en este caso, como relegar ese aspecto porque lo que tenemos hasta este momento funciona y funciona de esta manera. Y además, bueno, a eso sumándole pues el papel de la tecnología, ¿no? Pues nos cuentan muy poco, pero pues ahí está como los implementos que está usando, no solo el carácter del esposo, sino, bueno, que llegaron a estar juntos precisamente por una tecnología, aquí le dicen una computadora. Igual, recordemos, pues eso es un cuento publicado en los años 90. Entonces, pues nos habla como de esa tecnología que también asfixia un poco, ¿no? Esta mujer pues sola en su casa, que bueno, no sé, alguien podría decir como, bueno, pero un globo fue el detonante para todo esto, entonces imagínense lo aburrida que estaba, ¿no?
rodeada de tecnología, pues ahí vemos que no solo la obsesión por la limpieza, sino también, no sé, el tema sintético, ¿no? La comida sintética, este tema de los medicamentos, como, sí, toda una vida ya como muy cuadriculada y precisamente como abarcada o enmarcada en la tecnología, ¿verdad? Sí, pues es como un dilema que, que también se puede plantear ahí y es ese asunto de, no sé, ¿tú qué escogerías? Como una vida así completamente pulcra, en la que no pase nada raro, en la que todo funciona, entre comillas, bien, que es más o menos como yo entiendo el asunto sintético. Y me hizo recordar, de hecho, un capítulo de Los Simpson en el cual eh, se mudan a una casa que hace todo sola y es todo perfecto, como que es el paraíso. Y todos los miembros de la familia terminan tremendamente deprimidos porque la vida se les vuelve completamente monótona. O sea, no hay nada que hacer, no hay nada nuevo, no hay nada como disruptivo. Y los personajes entran en una situación de, pues esto, yo quiero volver a mi antigua vida, que era una porquería, teníamos problemas, teníamos deudas, teníamos un montón de líos relacionados con todos los aspectos de la vida, pero era una vida emocionante, mientras que esta vida perfecta que nos están pintando acá, pues no representa algo que merezca o que valga la pena ser vivido. Entonces, yo creo que el cuento también juega un poco con eso y nos permite como hacernos esa pregunta, pues si vivimos en un mundo en el que, digamos, las cosas son sintéticas, que uno asume que algo sintético en cierto sentido es, no, no sé, como que no puede fallar. No, si yo tengo un huevo sintético, pues esa vaina, no sé, no me puede salir podrida, no me puede salir dañada. Si es grande o es pequeño, pues supongo que va a ser siempre del mismo tamaño. No va a haber ningún problema cuando vaya a hacer mi desayuno con un huevo sintético, por ejemplo. O algo por el estilo. Entonces, yo me imagino que también eso es como esa decisión entre será preferible eso, que a veces uno muchas veces se queja de como lo random que son muchos eventos en nuestras vidas, como lo aleatorio, lo difícil que puede ser un día malo, después tener un día maravilloso, después tener un día como normal y que uno viva como en ese sube y baja de emociones todos los días. Si es mejor reemplazar eso por una línea plana en la cual pues todo es igual. Todos los Ujú. días nos levantamos a la misma hora, hacemos las mismas cosas, comemos lo mismo, todo es completamente igual y no tenemos ningún problema, ¿no? En apariencia no tenemos ningún problema. Entonces te quería Mm. preguntar, ¿tú qué preferirías en esas circunstancias? Y pues, ¿cómo ves ese dilema planteado de esa manera? Porque uno pensaría que si uno resuelve todos esos problemas, pues uno viviría un poco mejor o viviría más feliz, pero muchas historias y muchos cuentos, entre esos el que estamos leyendo el día de hoy, como que tienden a mostrarnos que eso no es tan feliz como aparenta, o que si uno llega a ese estado, pues no, en realidad no está consiguiendo nada beneficioso. Wow, bueno, sí, no, pues es una excelente pregunta, además, porque, bueno, la respuesta parecería como muy simple, como, no, pues, no sé, preferiría los colores a vivir no sé, una existencia así gris como ella la pinta. Yo me imaginaba, o sea, me hizo que la atmósfera, por ejemplo, que describe la autora en este cuento, es muy opresiva, ¿no? Donde nos cuenta como, bueno, empezando por el tema de los colores, no sé, esto se sentía pues muy frío, sí, lo que tú decías al principio, como tipo distopía, esto gris, la gente, no sé, como quemando la ropa, además, pues el tema de la obsesión y todo esto. Entonces, bueno, aquí no, pues usan un recurso, o la autora usa un recurso que son los colores, ¿no? Entonces, a través de los colores, pues nos
pone como este contraste entre las dos existencias, las dos historias de esta protagonista. De hecho, bueno, yo me atrevería incluso a especular que ella tenía como otra vida, que era la que recordaba con los colores y todo esto. Pero pues, digamos que, bueno, en cuanto a qué escogería entre esas dos, y no sé, porque a veces, y hay temperamentos que son así, ¿no? Hasta cierto punto es más fácil que las cosas no varíen, ¿no? Que de hecho también, y lo hemos hablado mucho en el tema de las distopías, de cuando jugamos en US Play, por ejemplo, cuando hablamos de toda la construcción de las distopías, la uniformidad, por ejemplo, eh, pues siempre es un protagonista que rompe con esa monotonía, pero el resto están bien, ¿no? O sea, Ujú. siempre hay alguien que está en contra de eso, pero el resto de los de esta gente pues está bien. De hecho, casualmente me encuentro leyendo actualmente una distopía y, por ejemplo, en esta, la protagonista está bien con lo que le pasa, ¿no? Entonces, sí, hay, bueno, hay un régimen y está pasando esto y todo, pero definitivamente, pues, bueno, las cosas, o sea, hay como una resignación que de no ser el protagonista que rompe con eso, pues, hasta, bueno, no tienes que pensar en qué cocinar, no tienes tienes una rutina, sí, o sea, hasta cierto punto, yo no sé qué tan fácil eh, puede ser vivir así, ¿no? A menos que seas quien rompe con eso, quien no, como que a quien no le gusta eso, aunque pues también tenemos el otro lado, ¿no? Y era lo que comentábamos al principio, que pues este es un trasfondo feminista, ¿no? Entonces aquí pues vemos también no solo pues el tema de lo asfixiante que puede ser eh, vivir como entre tanta tecnología, entre tanta rutina, sino también pues con ese, no sé, como con ese deber ser encima, ¿no? Y todo porque lo dice una computadora. Aquí no nos dicen que la sociedad lo dice así, pero nos dan a entender que, bueno, hay como un mandato ahí a través de la tecnología, ¿no? Si te dicen, de hecho, que eso también, bueno, hasta qué punto es más fácil dejarte llevar por un estudio de compatibilidades y no tener que escoger por ti mismo, ¿no? Ujú. Entonces ahí hay como, bueno, un debate bastante interesante. Yo digo que a no ser que sea él o la protagonista de la distopía, los demás parece que siempre están como muy de acuerdo con eso, ¿no? En cuanto a qué escogería, wow, es una excelente pregunta, porque bueno, todo depende, ¿no? Hasta cierto punto, a veces es más fácil no decidir, ¿no? Y no llevar esas riendas, pero bueno, también por mucho tiempo eso puede llegar también a asfixiar, como dice acá, y pues nos puede llevar a un curso como el de nuestra protagonista, ¿no? Además, eh, me gusta pensar o me gusta, bueno, que diría el esposo que era tan rígido cuando llegó y vio esto, ¿no? Porque ella no solamente se fue, sino que dejó todo como a él no le gustaba, ¿no? Ujú. Entonces, imagínate el impacto que pudo haber tenido eso para él, que era tan rígido, y bueno, para los hijos que estaban y no estaban, ¿no? Total, y pues ya que tocas, bueno, con lo que mencionabas se me ocurrieron un par de preguntas, pero quiero empezar por una en la que tú mencionabas precisamente el aspecto, el trasfondo feminista de esta literatura y de estas autoras paraguayas. Y es que aquí pues realmente estamos viendo una monotonía, pero no estamos viendo cualquier monotonía, ¿no? Es una monotonía que a pesar de que está atravesada por estos aspectos tecnológicos que aderezan un poco el cuento, la historia que nos está contando el cuento, es una monotonía que al menos hasta hace unos años y todavía hoy en día con cierta frecuencia es la que viven muchas mujeres, al menos en ciertos países latinoamericanos, y es la monotonía de
hacer el desayuno, atender los niños, limpiar la casa hasta el último detalle, porque aquí no son muy enfáticos en decirnos que ella tenía que limpiar absolutamente todo por el asunto de la limpieza del esposo, pero pues es algo que en muchas familias latinas se ve mucho, pues como que la esposa es la que está encargada de eso y es su rutina. Entonces uno piensa, no sé, pues si uno ve otras distopías o otras historias con ese ambiente asfixiante de la rutina, como tú lo señalabas. Y pues sí, Ujú. uno ve al protagonista hombre que pues sí, su rutina es ir al trabajo, hacer un oficio mecánico en el cual no tiene que pensar y volver a la casa y ya, pero la rutina está enmarcada como eh, en ese salir de la casa, hacer un trabajo aburrido, volver a la casa, pero no se nos muestra como ese aspecto doméstico. El protagonista nunca tiene que lidiar con, bueno, ¿y qué voy a comer hoy? Tengo que arreglar mi casa, que tengo que pagar las cuentas, bueno, no sé, como que la historia está muy enfocada a ese ejercicio rutinario del trabajo. Y aquí nos muestran precisamente que, por un lado, ese oficio hogareño también es un trabajo y puede llegar a ser un trabajo aburrido y rutinario. Y por otro, pues que no es necesario salir del hogar para tener este tipo de ambientes asfixiantes, porque lo que muchas personas, y sobre todo en este periodo de encierros también, vuelvo y lo recalco, muchas personas pensábamos que pues estar en la casa no era tan aburrido porque uno está con su familia, está con sus cosas, puede jugar en su computador, puede ver televisión cuando está en los descansos del trabajo, etcétera. Entonces, los primeros meses, el trabajo, el teletrabajo y estar en la casa todo el día como que era algo medianamente pasable. Pero a medida que fueron pasando los meses, uno se fue dando cuenta que estar en la casa pues también era bastante agobiante, opresivo en cierto sentido. Ya pues como ver las mismas cuatro paredes todos los días empezaba a sentirse como un poco encarcelante en el asunto. Ujú. Entonces, como que no teníamos esa perspectiva que de hecho pues muchas mujeres sí tienen. Hasta hace relativamente poco tiempo pues esa era la vida diaria de una mujer que se casaba, no sé, joven, tenía hijos y pues ya. Su lugar era quedarse en la casa a hacer esas cosas y ya. Entonces, como que esa perspectiva, ver esa perspectiva en una historia y pues la manera en la que la autora lo trató me pareció muy interesante porque precisamente nos deja ver esos aspectos que de pronto a uno no le cuentan. Por lo general, esa vida hogareña gira en torno a, no, qué bonito es tener hijos, es muy gratificante y criarlos y todo eso es una labor muy, muy agradecida o yo qué sé, pero pues no nos muestran ese lado feíto también que tiene el asunto, que como que es medio tabú mencionarlo, como que y lo hemos visto, últimamente han habido mujeres que salen a decir como, no, es que estoy desesperada porque no puedo dormir, el bebé llora todas las noches, tengo que levantarme a las 4 de la mañana a hacer comida y además tengo que conciliar eso con el trabajo porque en la casa necesitamos los dos sueldos o si no, no podemos vivir. Entonces, esas cositas que hasta hace poco tiempo eran vistas como muy románticamente. Últimamente se ha visto que, pues, bueno, también tienen sus cargas, tienen sus lados feos, tienen sus dinámicas propias. Y pues acá nos muestran eso también y nos muestran que efectivamente hay como una necesidad, tal vez no una necesidad de escape de eso, pero sí una necesidad de desarrollar otros aspectos de la vida que salgan de esa rutina pues a la que están sometidas estas mujeres. Entonces, te quería preguntar pues precisamente como mujer, ¿tú cómo ves como esa dinámica que nos muestran acá? Y pues ese panorama que nos muestran como de esa vida gris, aburrida del hogar pues en un hogar como el que no, como el que tiene la protagonista, versus ese salir, ser entre comillas libre de ese mundo,
poder desarrollar otros potenciales, poder hacer otras cosas, incluso poder pensar por sí misma, porque aquí parece que todo lo maneja el esposo. El tipo es el que dice que se limpia, cuando se acuestan, cuando se ven, todo está como muy, como tú lo decías, muy cuadriculado y parece que lo que ella busca es precisamente liberarse de eso de una manera, pues en la metáfora de los colores, como que la creatividad o el poder pensar fuera de esa malla impuesta, eso le trae como alegría, le trae una satisfacción mucho mayor que la que he tenido pues hasta ese momento. Sí, completamente de acuerdo. Además que, pues si lo vemos también o si queremos hilar muy fino, pues está también ese contraste entre lo cuadriculado, lo gris, lo calculado y lo artístico, no sé, los olores, las flores, lo de esa, no sé, los colores vivos, el otoño, bueno, esa última imagen que ella tenía, pues ya cuando todos se fueron y ella tuvo la oportunidad como de estar a solas con este globo y esto. Bueno, pues a mí las impresiones, y de hecho, y esto lo hablábamos con las compañeras del taller de escritura de las ciclistas de Mirabilia Libros. Ah, bueno, hay como dos apreciaciones sobre esto, ¿no? Y es como, bueno, llegamos al futuro lejano y esto todavía sigue pasando, ¿no? Sí. Ha pasado tantísimos años y qué vaina que avanzamos, tenemos tecnología, incineradores, pastillas que dan orgasmos y esto, pero esto sigue pasando, ¿no? Ella todavía está en la casa, ella todavía se siente prisionera, sí, no sé, aunque bueno, ya ahí uno tendría que entrar también a hilar muy fino, como, bueno, el tema de las decisiones, etcétera, porque pues también si la máquina dijo y ella aceptó, pero bueno, ¿por qué aceptó? Bueno, habría que entrar como a dialogar mucho con el personaje y con las interpretaciones. Pero sí, digamos que de entrada pues uno dice como no, pero estamos en el futuro y sigue pasando esto, ¿no? Y, en vez de, no sé, una tecnología que no haga, que no necesite a alguien estar limpiando, por ejemplo, o algo así. Pero sí, digamos que las sensaciones, bueno, yo lo veo, este texto lo veo también como, bueno, como esas ganas de hacer una denuncia sin hacerla directamente, ¿no? Entonces Ujú. usando como estas imágenes, haciendo estos contrastes, utilizando estos recursos, simplemente para decir, bueno, cuando te quieres ir, te vas. Y pues no importa la excusa, ¿no? En este caso el detonante fue un globo que uno dice, pero de hecho a mí esa imagen se me hacía muy extraña, porque decía, bueno, pues sí, un globo, pero claro, si tú vives en un ambiente, no sé, de puntas afiladas, todo súper gris, pues también ese contraste de la suavidad, ¿no? Y nos decían ahí que lo abrazaba, que jugaba con él, que era feliz. Entonces, bueno, pues esto está lleno de mucho simbolismo. Pero sí, lo que más me llama la atención es eso, ¿no? Llegamos al futuro y nuevamente recalco, esto es de los 90, donde ya digamos que mm, había como, es decir, no es tan lejos en el tiempo, o sea, uno no dice, no, esto fue en el siglo XIX, donde esto, sino que es un cuento relativamente moderno, hablando de un futuro y pues está pasando esto, ¿no? Entonces eso deja mucho que decir, que pensar también de entonces esta posición de las mujeres, y cómo se están viendo en la ficción, ¿no? No sé, este cuento cómo sería escrito por un hombre, tal vez estaría como en otra posición, pero yo lo veo como con ese afán también de visibilizar esas situaciones, ¿no? De llamar la atención sobre esa situación, que
eh, hay gente que pueden pasar los años, estar en el futuro, en la ucronía, en lo que sea, y pues se sigue sintiendo así, ¿no? Y ahí volvemos al tema de que, bueno, la ciencia ficción no es solamente como naves y combates galácticos y esto que también lo hay, pero pues no solamente es eso, ¿no? Sino que también nos refleja como estas situaciones. Y pues la autora tiene otros cuentos donde también visibiliza mucho esas situaciones, ¿no? Personajes diciéndoles a otros personajes como, ay, em, ¿por qué estás soltera a tal edad? ¿O por qué estás haciendo esto? Tiene un cuento en otro libro que se llama María Magdalena María, creo, se llama La Gran Celda, algo así. Y pues bueno, también va como una narración así, un padre hablando con su hija diciéndole estas cosas, ¿no? Entonces, pues es muy interesante y pues da mucho que pensar sobre, bueno, el rol de lo femenino, cómo se escribe y bueno, nos da como muchos elementos para contrastar. Entonces, pues eso es muy interesante porque, bueno, pues volvemos a que lo femenino pues se tiene que sentir de alguna manera y bueno, yo creo que aquí la autora hace un juego muy interesante, un juego narrativo muy interesante, precisamente como para visibilizar esa situación. Total, y pues bueno, para cerrar y también un poco vinculado con lo que estábamos charlando antes, obviamente, pues una historia o un cuento, una narración, una película, lo que sea, necesita como de ese elemento disruptor porque es como lo que detona el desarrollo de la historia que estamos viendo, como pues si no hay nada raro que contar sobre este mundo, nada raro que está pasando en este mundo que estamos construyendo, pues no sé si valga la pena hablar siquiera de una historia ahí. Ujú. Entonces te quería preguntar si, pues bueno, yo no sé realmente cómo podría funcionar una historia de ese tipo, pero si te parece que siempre es necesario como ese elemento disruptor o ese personaje que se sale de la norma en este tipo de historias para poder contar la historia. Y si será que eso efectivamente es así, como que si llega el punto en el que ese elemento disruptor aparece, surge o sale a la luz en estos mundos, o si en realidad nosotros somos como un poco más conformistas, como hablabas hace un momento de ciertas historias en las cuales em, si a todos nos está yendo bien con bajo ese sistema, pues nos quedamos ahí y ya como que no procuramos ninguna mejora, ninguna transformación, porque sentimos que pues así son las cosas y ya, así se tienen que quedar. ¿Será que eso sí pasa o será que esos elementos disruptores sí surgen así o es más una cuestión de ciencia ficción? Oy, excelente pregunta. Wow, bueno, no sé, sí, como hasta dónde esto se puede como pasar de pronto a otro contexto. No sé, yo siento que uno siempre se cree el protagonista, ¿no? Y cada quien individualmente está pensando que lo que hace es único o que es especial, ¿no? De pronto esa es la palabra. Entonces, pues, bajo esa idea, pues cada quien es el protagonista de su historia y por ende hay villanos en su historia, hay cosas que le pasan en su historia, este tipo de conflictos, por ejemplo. Es decir, cada día es como un capítulo en la historia de cada quien. Ahora, es también muy interesante pensar que pues uno también es el villano, por ejemplo, de la historia de alguien más. O uno es también ese personaje que apoya al protagonista de otra historia, ¿no? Entonces, sí, yo creo que
esos chispazos, digamos bueno, no hay que irse como hasta los extremos de las distopías o de la ciencia ficción, para que surjan como esos chispazos, ¿no? Lo que pasa es que, pues yo creo que en la vida diaria, eh, pues lo que a alguien hace feliz, a alguien pone triste también, ¿no? Y son como unas tensiones todo el tiempo. Pero sí, digamos que ya volviendo como a la literatura, por ejemplo, el libro que estoy leyendo ahorita, que se llama La policía de la memoria, que tal vez de pronto lo podamos discutir alguna vez. Em, Me ha parecido muy particular porque la protagonista, pues, está cómoda, hasta cierto punto con eso, como con lo que está pasando, como que, bueno, ¿no? Sí, ve como a través de sus ojos, pues, vemos cómo todo va cambiando, pero ella sigue viviendo ahí, ¿no? Y uno pensaría, porque de pronto por cuestiones narrativas, tal vez uno está acostumbrado a una estructura más heroica, ¿no? Entonces, no, es que algo espectacular va a pasar y entonces alguien va a ser el héroe y alguien va a ser el supervillano, pero tal como la pandemia nos enseñó, pues no era necesario una cosa tan espectacular para que un día estuviéramos todos bien y el otro día ya todo el mundo hubiera cambiado, ¿no? Y lo vemos ahorita. No sé, hace 2 años hubiera sido impensable que la gente saliera con tapabocas a la calle y hoy es algo indispensable, ¿no? Entonces, pues son como pequeños giros, pequeñas cosas que van pasando. Em, pero sí, yo creo que cada quien en su mundo pues está viviendo como muchas cosas y está haciendo muchas cosas que rompen con las estructuras en las que vive, ¿no? Pero pues también está también el otro lado que es, bueno, pues al que le funciona, pues le funciona y no va a hacer nada para cambiarlo. Porque también está esa otra parte de como alcanzar el equilibrio y pues que eso se vea amenazado, pues es otra historia, ¿no? Y puede ser otro conflicto y puede ser muy interesante, ¿no? Total, y pues bueno, sí, sería interesante como leer historias de ese tipo. No, no sé si, bueno, yo como les he dicho muchas veces, no soy un lector así muy ávido, entonces no sabría decir si, tal vez sí lo he hecho, pero no sabría decir si he leído alguna historia en la cual no exista un personaje de ese tipo. Y sería interesante de pronto leer algo así, ¿no? Que sea una historia más bien como muy sin ese elemento disruptor, a ver qué pasa, ¿no? Sería curioso. Pero bueno, pues muchísimas gracias por habernos compartido a esta autora, un cuento muy, muy interesante, con muchos elementos pues de los que nos gustan aquí, ciencia ficción, una protagonista femenina, una historia con muchas metáforas, con mucho simbolismo, con mucho de lo que poder hablar si algún día se animan a releerla o a verla a través de este video. Nos gustaría que nos contaran sus impresiones, cómo la vieron, qué piensan, qué les pareció el desarrollo de esta protagonista y todo lo que pasa en su mundo. Y bueno, para contarnos todo eso, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram y en Facebook. Allí estamos publicando eventos, lanzamientos, nuevas cosas de literatura, nuevas propuestas que vayan saliendo. También estamos compartiendo las propuestas de algunos amigos y amigas que también tienen sus proyectos y pues por allí les estaremos contando de qué se tratan. Entonces, invitadísimos a que nos visiten por allá. También estamos compartiendo información sobre esta serie de lecturas que estamos haciendo. Si quieren recomendarnos o quieren que leamos algo, algún autor, algún autor que les haya gustado mucho o que quieran ver aquí en el canal, nos lo pueden recomendar a través de estas redes sociales. Entonces simplemente es estar muy pendientes de nuestras publicaciones, y también pues si nos quieren escribir o quieren hablar con nosotros también nos pueden enviar mensajes por allá. Estamos
disponibles siempre. Y pues bueno, obviamente nuestro canal de YouTube en donde estamos subiendo estas lecturas para que se pongan al día si les faltó alguna o si de pronto se les cruza con otro evento y no la pueden ver en vivo, pues allá estará saliendo próximamente, entonces allí las pueden ver para que no se pierdan ninguna. Y también tenemos pues nuestras propias iniciativas como la de los Literamigos, ya que se acerca Navidad, pues noviembre prácticamente no existe para mucha gente y ya se está acabando. Entonces, si quieren un regalo novedoso, curioso, lleno de literatura para esta Navidad, para una persona especial, pues aquí están nuestros queridos Literamigos. Si quieren saber quiénes son, de qué se trata, con qué vienen, qué representan, pues nos pueden preguntar y pueden buscar en nuestras publicaciones de Facebook e Instagram y allá van a encontrar toda la información referente a ellos. A ti, Cata, muchísimas gracias por compartirnos esta historia. Muchas gracias a las personas que nos vieron en vivo y en directo, quienes nos verán en repetición en YouTube. Y bueno, palabras de cierre para la lectura de hoy. No, como siempre, el agradecimiento por haberme acompañado el día de hoy, y pues la invitación que queda abierta, no solamente a leer y a consultar a esta autora, sino también a acompañarnos. Estaremos mañana cerrando entonces nuestra parada en Paraguay con un nuevo autor, una nueva lectura. Así que la invitación es para que nos acompañen, para que contacten con nosotros a través de nuestras redes. Como Iván decía, estamos preguntando, bueno, cuáles serían esos autores, esas historias. Hoy alguien me decía que, bueno, que hay países que siguen, que lo difícil es escoger. Entonces, bueno, cuéntenos qué lecturas, qué autores les gustaría ver aquí. Ya saben, estamos a un mensaje de distancia, así que la invitación y el agradecimiento siempre por estar con nosotros y por supuesto nuestro deseo de que pasen una muy feliz noche. Ya saben, nos vemos en las estanterías y nos vemos mañana. Que estén muy bien, hasta luego. Chao, chao.